Hola, soy Juan Manuel Martínez y esto es Inefable. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Inefable, muchas gracias por estar aquí. Bueno, hoy vamos a tratar un tema realmente muy interesante que llama muchísimo la atención y me gusta mucho. Es un tema que ustedes han pedido constantemente por las redes sociales y es el tema de el inicio del análisis y el problema de las entrevistas preliminares. Y para trabajar este tema tenemos el orgullo y el honor de presentar en este podcast a mi amigo y maestro Marcelo Augusto Pérez. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola Juan, bueno, gracias por la presentación. Para mí también es un honor estar en este nuevo proyecto y bueno, y con este tema que es bastante interesante, como vos decís. Exactamente. Bueno, ¿qué te parece Marcelo si nos contás un poco de qué reflexiones te merece esta cuestión del inicio del análisis, las entrevistas preliminares? Hemos visto en tus videos, en tus canales, que es un tema bastante polémico para vos en muchos aspectos, así que te cedemos el micrófono y contanos un poco de qué va esta cuestión. Sí, es un tema polémico en general, ¿no? Primero voy a decir ya, tirar una carta, no trabajo con las entrevistas preliminares, pero bueno, ahora lo vamos seguramente a desarrollar un poco. Primero pensaba algo que decía Pichon Rivière. Él decía que el diagnóstico o el pronóstico del paciente depende del analista que tiene. A mí me parece que la entrada en análisis del analizante también depende del analista. Y de la lectura que el analista hace de la obra de Lacan, cómo la interpreta y de la lectura que tiene también del trazo del sujeto, ¿no? Claro. A ver, ¿qué podríamos decir? Bueno, en la charla anterior del video que grabamos, habíamos visto o habíamos dicho que para Lacan recién se puede decir que hubo analista y que hubo análisis al final de un tratamiento. Me parece que hay que tener esto en cuenta. Si bien tampoco creo que exista un diagnóstico, esto no implica que el analista no... A ver, Bernard Casanova decía que si hay diagnóstico ya el analista no es neutral. Entonces me parece que, bueno, un poco de esto aplica en relación con qué queremos decir cuando decimos entrada en análisis. Porque me parece que el analista es un lugar y se ofrece como un lugar, por algo el discurso del analista, en el lugar de la gente está la castración. Claro, sí, entiendo. Solo que también hay que decir que hay algunos colegas que sostienen que no por el hecho de que una persona asista al consultorio, empiece a ir al consultorio, eso significa que comienza un análisis, sino como que habría cierto momento, después de ciertas entrevistas preliminares, donde el analista evalúa no sé muy bien qué, que se determinaría la entrada o el comienzo del análisis. ¿Qué opinión te merece esta idea? Hay varias cuestiones. Primero, soy de los que opinan que la demanda a un analista es una demanda y por lo tanto es una demanda de amor. Es decir, que estamos de acuerdo, me parece, que el analizante o el paciente no viene a analizarse, viene a alojarse. Esto no, digamos, no borra con el codo lo que estamos escribiendo de alguna manera. Pero lo que estoy diciendo es que la interpretación del analista, es decir, el deseo del analista, esto que había dicho también yo en otro video, lo que Juan Carlos Sindar llama la fraternidad con lo real, es lo que va a marcar la entrada del sujeto supuesto saber. Que me parece que es un poco al revés de lo que mucha gente a veces piensa o ha leído. Como que hay que esperar que se instale la transferencia para después interpretar. Lo que yo estoy diciendo es todo lo contrario. Es decir, se interpreta y con esa interpretación, que es el acto analítico, que obviamente, bueno, la interpretación no es la interpretación freudiana, puede ser una señalización, puede ser una lectura a la letra, puede ser apofántica, y con eso se abre el dispositivo de análisis. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Desde la primera vez, desde que el analista empieza a leer. Esto quiere decir, por eso digo que no trabajo con entrevistas, pero esto no quiere decir también, como decíamos antes, que en la relación entre el paciente y el analista no sea en los comienzos una relación de elección mutua, porque yo creo que también el paciente nos elige. ¿Qué quiero decir para traducirlo rápido? Que me parece que trabajar
no con entrevistas, sino con la sesión desde el primer momento, no implica que yo le pueda decir al paciente que lo tengo que derivar. O sea que eventualmente en algún momento elijas no tomarlo como paciente. Exactamente. Pero no es que está en entrevistas, ¿se entiende? Hace unos meses atrás, un paciente que es psiquiatra y que leyó mucho Freud y también un poco de Lacan, me decía, bueno, no sé si estamos en entrevistas, si vos me vas a tomar. Digo, no, yo no trabajo con entrevistas. Es muy difícil, como decías vos antes, que la persona, que sobre todo está tomada por este discurso del psicoanálisis, no entienda que, pero tampoco lo entienden los colegas que hacen teoría sobre esto. Por eso estamos hablando de esto, ¿no? Entonces, bueno, son posiciones, hay que ver cómo leemos a Lacan. En ese sentido, creo que, por eso, parafraseando a Pillon, creo que la apertura de un análisis depende de la posición, del lugar en donde está el analista con su lectura, con su escucha. En todo caso, para decir algo más de las entrevistas previas, si supongamos que existan, no son cronológicas para mí. ¿Se entiende? Son lógicas. A ver, explícanos un poco más. Claro, si uno quiere decir, bueno, pero en última instancia, bueno, estás en entrevistas, no, en realidad no, pero si supongamos que después yo tengo que derivar al paciente o decirle que no lo atiendo, bueno, con el diario del lunes uno puede decir, ok, hubo entrevistas previas, claro, pero también hubo análisis. Claro. Tiene que ver, digamos, con esta posición a precup, ¿no? Digamos, que no como tal están planteadas al principio, pero si después decidiste no tomarlo, digamos, es como si aquello hubiera sido una especie de entrevista preliminar. Haciendo hincapié en lo preliminar, ¿no? Pongamos, pero no trabajo con el concepto ortodoxo lacaniano de las entrevistas previas, y digo lacaniano porque fue Lacan el que introdujo esto, ¿no? ¿Y podrías explicarnos un poco cuál sería este concepto ortodoxo, digamos, para que todos estemos más o menos claros? ¿Cuál es la idea general de entrevista preliminar? Lacan muchas veces dice, no acostamos al paciente en el diván de entrada, muchas veces habla de las entrevistas preliminares. Los analistas lacanianos, en general todos, coinciden en que el pase a diván, es decir, el diván no lo tienen como una herramienta aleatoria o decorativa, sino que es un sine qua non del análisis. No es, para mí no es así. Es decir, paréntesis, ¿no? Hay muchos pacientes que no están en diván y están en análisis, y muchos pacientes, esto se ve mucho también en los controles, que están en el diván y no se analiza mucho. Cierro el paréntesis. Pero lo que estaba diciendo es que, bueno, se entiende que por algunas frases que tiró Lacan, que dijo Lacan en algunos seminarios y en otros escritos, las entrevistas previas marcarían el antes y el después del inicio del análisis. ¿Y esto cómo se sabe? Bueno, primero porque, para seguir lo que Lacan dice en el seminario 11, hay una cuestión en la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente, decía Lacan, y eso implica la puesta en acto de la transferencia o del sujeto supuesto saber. Lacan no tiene todavía, en el seminario 8, por ejemplo, no habla específicamente de eso, habla solo de la transferencia, pero bueno, se supone que lo que pasa es que acá está en juego, como decimos siempre, bueno, ¿y qué es la realidad sexual del inconsciente? Es decir, si no ponemos al analista en cuestión acá, si no ponemos al analista como parte de la estructura y del síntoma y de lo que quiere leer y de qué fraternidad con ese real, como dice Indar, se compromete a trabajar en el análisis con cada paciente, no estamos haciendo teoría nada más, no estamos trabajando el caso por caso. Claro, entiendo. Y entonces, digamos, la diferencia fundamental sería que en esta propuesta lacaniana, primero se hace como un periodo previo al análisis y después se entraría en análisis. Y desde tu perspectiva, si entiendo bien, arranca el análisis, después se verá con el tiempo si finalmente no empezó nunca o si empezó y no se continúa. Exactamente. El análisis es en el momento que hay analista, hay sujeto supuesto saber y hay transferencia. Y por lo tanto, el analista se autoriza con esa baraja que de alguna manera le entrega el paciente a interpretar. Bueno, excelente. La verdad que queda clarísimo, Marcelo, cuál es tu postura y cuál es tu propuesta. Ahora, yo te pregunto, lisa y llanamente, entonces, ¿cómo comienza un análisis?
A ver, hay una famosa también ecolalia lacaniana que, valga la redundancia, se repite mucho, que es la responsabilidad subjetiva, que también se puede leer como la rectificación subjetiva, que es, para decirlo a los oyentes, el hacerse cargo del síntoma, o la famosa inversión dialéctica que hace Freud con Dora. Bueno, ¿qué lugar ocupa usted en esta queja o lo que lo aqueja? Esto me parece que tiene que ver con la otra ecolalia de ¿hay demanda? ¿Hay deseo? Ah, no, pero si no hay demanda. Pero Lacan, me parece que se olvidan que Lacan decía que con la oferta genera demanda. Entonces, acá estamos otra vez en el punto anterior. Para mí no depende del analizante. Depende del analista y del deseo que está puesto, del deseo de analista, que no es un deseo puro, que está puesto ahí en ese momento, en el momento que nos comprometemos a escucharlo. Entonces, si bien es cierto que hay una cuestión entre el síntoma ego-distónico y ego-sintónico, es decir, una insistencia repetitiva que trae el paciente, que es lo que conocemos como la queja, de cualquier manera, el analista no necesita o si quiere no tiene por qué comprometerse con esa queja, porque quejar primero nos quejamos todos, y el problema es por qué uno va al analista y qué es lo que uno como analista piensa con lo cual se tiene que comprometer. Uh-huh. Porque si viene una persona que se queja porque se lava 100 veces las manos, yo le puedo comprar eso y decir, bueno, claro, viene porque se lava 100 veces las manos. Para mi fantasma eso puede ser una locura, pero hay que ver, como sabemos, si eso es realmente el síntoma con el cual yo me voy a comprometer. Porque supongamos que yo me comprometo con eso, el tipo después de 2 o 3 sesiones, pongamos, o 3 meses, lo que sea, el rasgo ese se lo quita. Claro. Para mí eso no es un fin de análisis. Es decir, quiero aclarar 2 cositas para clarificar un poco. Si hay sujeto supuesto saber, hay análisis. Depende del analista, no depende del analizante. Y hay otra cuestión, esto nos lleva a un coloralio, es decir, no hay pacientes inanalizables. La famosa cuestión, no, pero este paciente es inanalizable, no hay, depende del analista, no depende del paciente. No, pero los trastornos narcisistas, no. Acá vamos a entrar a otra cuestión, que es la cuestión de la estructura o de la psicopatología, todo entrecomillado, porque yo no creo en eso. Entonces, creo que el analista tiene que ocupar el sujeto, el supuesto, y supuesto es eso, estar en supuesto, y leer a través de lo que se conoce, como decíamos antes, como la posición de objeto A que va a ocupar en el discurso. Es decir, también hay otra cuestión, Juan. Si nosotros tenemos que en el horizonte que hay una cuestión con la verdad del trazo del sujeto, tenemos que entender que la verdad está en el decir y se abre con la escucha. El famoso apotegma lacaniano, lo que se dice queda olvidado tras lo que se escucha, bueno, depende de qué traducción tomamos. Entonces, en ese sentido vamos a hablar de verdad nosotros. La LTIA en ese sentido es el desocultamiento en función de la escucha, porque si no, estamos haciendo filosofía. Claro, pero es interesante tu planteamiento porque entonces esta escucha, además de tener la clave de la lectura, también tiene una clave creadora, digamos, porque mientras escucha eso que supuestamente se dice, al mismo tiempo lo va fundando, ¿no? Y en esos términos es que también se abre la supuesta demanda del análisis. Sí, poético. Sí, y hay que también, creo, poner en juego la respuesta, no solo la lectura que hace el analista, sino la respuesta que da el paciente. Me parece que es muy importante también lo que a la criolla decimos la ficha. Porque yo puedo hacer una interpretación, una señalización, puedo hacer una lectura a la letra, y si eso no le ocasiona algo en el orden de la sorpresa, por decirlo así, en el orden, digamos, que se conecte con algo de la verdad, voy a decirlo más lacanianamente, con el agujero, no pasa nada. Eso es interesante porque en términos generales en la propuesta lacaniana más ortodoxa
a veces la sensación es que no importa tanto si se dijo algo, se interrumpió la sesión, que el paciente haya entendido, que tenga algún tipo de respuesta, sino simplemente se lo echa al consultorio y listo. ¿Cómo sería la idea? Que eso genere algo. Totalmente, no, totalmente. Y porque si no, soy un robot. Y yo digo algo porque lo dijo Lacan. El Lacan Digit. Entonces, por supuesto que tiene que haber, esto es lo que instala la cuestión de la transferencia y de lo inconsciente en función del analista. Esto es que el analista es parte de lo inconsciente y del síntoma. Cuando uno dice se dijo, o eso quién lo dijo, bueno, vos eso lo nombrás muchas veces, estamos hablando de eso. Si yo abro un análisis pensando que lo que yo dije es una palabra, es una verdad verdadera, es una verdad con mayúscula, me parece que estoy más en el orden de la certeza psicótica que de escuchar al paciente. Tengo que ver eso cómo retorna en el trazo. Claro, sí, clarísimo. Ahora, me surge una duda también, Marcelo, y es que en términos generales, otra idea que se tiende a asociar con esta cuestión de las entrevistas preliminares es también el tema del paso a diván. Yo recuerdo la cita de Lacan, donde Lacan dice esto que mencionabas al inicio, de bueno, tengan cuidado, no los pasen demasiado rápido al diván y demás. Y me parece que de ahí se han tomado muchos colegas para entender que las entrevistas preliminares tendrían que ver con una posición de cara a cara, digamos, el paciente sentado en el sillón de enfrente, y en cambio un psicoanálisis, ya la entrada del análisis, para decirlo en términos más clásicos, implicaría el paso al diván. ¿Qué pensás sobre esto? Hay varias, creo que se abren básicamente dos cuestiones. Primero, que me parece que los analistas que responden a lo que dice Lacan, responden a lo que dice Lacan. Entonces, de ahí no podemos salir. El tema es explicar, porque yo te podría contestar desde mi experiencia que, como decíamos antes, hay pacientes en diván y hay pacientes que no están en diván y hace muchos años y hay análisis. Entonces tenemos que explicar algo más, porque con el ejemplo A versus el ejemplo B no hacemos nada. A veces habría que preguntarse por qué, por ejemplo, no pasamos al diván al paciente en la primera sesión. Si nosotros nos ponemos en la vereda de los analistas que dicen porque hay entrevistas previas, de ahí no salimos. Pero vamos a ponernos en la vereda, como estoy yo, de que yo no trabajo con entrevistas previas. Entonces vos me podrías preguntar, entonces ¿por qué no pones al paciente en el diván? Te contesto con dos cuestiones. Primero, por una cuestión de buen gusto. Porque me parece que una persona que llega por primera vez, me visita, no le puedo decir recuéstese. Igual vos te reís, pero creo, si no me equivoco, que hubo analistas que esto lo hacían. Porque una vez, si no me equivoco, un paciente me contó que en la primera sesión lo llevaron a diván. Me parece directamente de mal gusto. Pero además, pero también es una cuestión de estilo, ¿no? Claro. Bueno. Además hay otra cuestión. Lo que decíamos antes, que yo interprete, que señalice, que puntúe, que estoy hablando de interpretaciones apofánticas, cuasi apofánticas, en la primera sesión no quiere decir que no me tenga que tomar un tiempo para poder elegirnos, porque el paciente elige y porque nuestro oficio, que no es ni más ni menos mal o mejor que otros, tiene particularidades. Nosotros nos vamos a encontrar prácticamente una vez a la semana, durante muchos años quizás, con la misma persona. Quiero aclarar, no necesariamente en el mismo horario, ¿no? En el mismo día, porque esto es algo que también se dice, ¿no? A veces los pacientes, ¿por qué me cambiás el horario o esto? La verdad, yo nunca le digo a un paciente que va a tener un horario fijo y un día fijo. Lo quiero aclarar entre paréntesis para los que nos escuchan, porque parecería que también dentro de la ortodoxia lacaniana tenemos que tener horarios fijos. Entonces, me parece que el diván es una herramienta, pero no es el antes y el después de un análisis. No es la herramienta sine qua non que implica, porque a ver, ¿qué pasa entonces si yo me adhiero a ese dogma, a esa religiosidad de los analistas? ¿Qué pasa si hay análisis y el paciente no quiere pasar a diván? ¿Lo obligo o le interrumpo el análisis? Es un disparate. Entonces, ¿cómo voy a pensar que el diván puede ser un antes y un después de un análisis? Por más que Lacan haya dicho eso, Lacan dijo pasen a diván, pero
No dijo lo contrario. No dijo que pacientes cara a cara no estén en análisis. El que no pasa no se analiza. Digamos. Exactamente. Entonces, bueno, hay cuestiones, como digo yo, epistemoclínicas que hay que ir definiendo para ponernos un poco más de acuerdo. Sí, te entiendo perfecto. Y me pareció muy interesante el planteamiento que hiciste sobre el tema de la selección de los pacientes. No sé qué piensas al respecto, pero yo he pensado últimamente que hay muchos análisis que fracasan porque los analistas no son capaces de elegir bien a sus pacientes. Totalmente de acuerdo. Y a veces lo confunden con un tema como resistencial, ¿no? Totalmente de acuerdo. Esto se ve mucho también cuando uno escucha a los colegas en controles. Por ejemplo, con el tema de los honorarios. A ver, explícanos. Y, por ejemplo, si el colega quiere cobrar 100 pesos, pero el paciente quiere pagar 20 pesos, nosotros como analistas tenemos que aceptarnos castrados también, aceptar que no lo podemos atender, porque nosotros queremos ganar 100 pesos, no 20. Y si lo atendemos y nos va a pagar lo que el paciente quiere, eso va a repercutir en la escucha, porque la escucha no está atravesada de alguna manera sin el fantasma. Y esto se escucha. En el control se escucha mucho. Sí. Es decir, sale inmediatamente. Bueno, también, ¿qué querés? Si me paga lo que quiere. Claro. Y funciona como, fíjate, como una especie de justificación casi resistencial. Exactamente. Entonces no es me paga lo que quiere. Es decir, puede ser que el paciente no pueda pagar, el paciente también se tendrá que castrar y no se analizará con esa persona y se irá a analizar a un hospital o a cualquier otro colega que le pueda cobrar lo que él pueda pagar. Sí. Teniendo en cuenta ese punto que no lo había pensado y también otros tantos en los cuales pareciera que los colegas suponen de antemano que porque la persona llega a ese consultorio entonces ya tienen que directamente atenderlo, digamos. Tienen como una especie de, no sé si por un tema de inexperiencia o incluso hasta de una pseudo humildad, no entienden muy bien que parte de esta lógica creadora de la demanda de análisis tiene también que ver con elegir bien a quién se le va a aplicar el método. ¿Y sabés con qué? Con el fantasma del analista que se acepte castrado y que se acepte que no puede, como puede ocurrir en el correr del tratamiento de la dirección de la cura, que también lo tiene que derivar. Es la misma situación. No tenemos que atender a todos los que golpean nuestras puertas. Claro. Sí, y creo que entender eso es uno de los puntos que diferencia a un psicoanalista experimentado de uno que no, más allá de la edad. Creo que es un deber ético, porque va a influir en el tratamiento con el paciente. Sin lugar a dudas. Pero ¿sabes qué noto yo también? Y tratando de ser realista y un poco hasta empático te diría, se lo digo a veces a los alumnos, que al principio cuando uno recién empieza, tiene pocos pacientes, hay que tratar de pagar el consultorio, ¿no? Que uno alquila. Entonces mi sensación es que al inicio, por lo menos yo lo veo cuando superviso casos de gente que recién empieza, toman cualquier cosa como si fuera una demanda de análisis, o sea, tratan de meterle el psicoanálisis por las orejas a la gente, y eso termina generando como problemas, como vos decís, casi iatrogénicos. Sí, totalmente. Hay casos que estoy escuchando donde, por ejemplo, pacientes graves son tomados por analistas que recién empiezan, si bien obviamente yo no creo en la experiencia, pero sí hay situaciones donde un analista que con pasos iniciales no tan, ¿cómo se dice? Ducho en la escucha. Claro. Y sobre todo, más que en la escucha, porque quizás escuche muy bien y quizás lea muy bien, pero el horror al acto no lo está trabajando todavía, porque recién empezó. Claro. Y si vos tenés un paciente adicto, digo siempre adicto porque son pacientes con mucha actuación, pacientes que muy desbordantes, que tienen que estar medicados también a veces, y vos lo tomás por son los primeros pacientes de tu consultorio, y bueno, ahí es un tema. Me parece que el analista tiene que saber decir que no. La pregunta es, digamos, que también podría ayudar mucho a la gente que nos escucha, ¿cómo podríamos transmitirles esta idea de cómo decir que no al principio, ¿no? Porque se da como una cosa muy irónica. Te entiendo perfectamente, porque aparte el colega quiere vivir de lo que le gusta, claro, de lo que ama y de lo que estudió y de lo cual se estaba invirtiendo un montón de guita en cursos, en esto, en aquello, y cuando le llega un paciente no lo quiere rechazar. Es entendible. Y puede ser que tenga 2 o 3. Entonces claro, perder uno es perder el 30% de tus pacientes. Bueno, claro, pero ahí está la castración. Es perder para ganar, porque después si no,
bueno, a ver, no quiere decir que no le pueda pasar con otro paciente después de 20 años de experiencias en la clínica, pero me parece que estamos hablando de la elección de algo que, insisto en este punto, no somos médicos que nos ponemos un guardapolvo y tenemos que atender al paciente sí o sí, porque por eso tenemos el guardapolvo. El consultorio tiene un dispositivo transferencial muy diferente. Transferencia puede haber en todos lados, pero la cuestión de la cura en psicoanálisis ya sabemos que pasa por otras cuestiones. Es un dispositivo incluso con un espacio topológico. No es lo mismo que un médico. No es lo mismo que el médico, sí, lo tiene que atender, pero nosotros creo que es un deber ético, insisto, no es solo una cuestión de elección. Tiene implicancias en la escucha después esto. Sí, coincido completamente. Solo que no puedo dejar de ver este aspecto, que es un poco irónico, que es que termina sucediendo que los que recién empiezan a veces terminan atendiendo pacientes mucho más graves que gente más experimentada que puede ver esta diferencia. ¿Entendés lo que trato de decir? Sí, totalmente. Pero bueno, esto es lo que conocemos a la criolla, tratar de no mear más alto o fuera del tarro, ¿no? Es muy interesante la idea. Ahora bien, entonces, volviéndonos a centrar en el principio del tratamiento, ¿en qué términos podrías vos tratar de darnos alguna especie de consejo o de tip para esos primeros momentos en los cuales uno tiene que saber si va a poder atender a ese paciente o no, si es su paciente para análisis o no? No, dar consejos, qué sé yo, lo que estoy diciendo, que el analista se supervise inmediatamente cuando ve que se le escapa de las manos el caso, aunque sea en la primera sesión, y ahí se verá en transferencia con otro analista qué pasa con ese real de ese analista, no del paciente. Porque obviamente que el paciente va a venir con problemitas, porque para eso nos paga. Exactamente. El tema es qué hacemos, si podemos o no podemos. Claro. Yo a veces lo digo un poco en broma, un poco en serio, que si nosotros vamos a suponer que los pacientes que van a venir no van a estar locos, nos equivocamos de profesión. Tenemos que partir del supuesto de que si que vienen es porque tienen algún problema a resolver. Yo muchas veces digo en broma que a veces hasta dentro de poco vamos a escuchar que los colegas cuando supervisan digan tiene inconsciente. Claro, porque bueno, resisten esto, lo otro. Y sí, ese es nuestro trabajo, esa es nuestra papa. Claro. Es importante, me parece, Juan, que no caigamos en la cuestión de que entonces ¿dónde está el deseo de analista? Cuando estamos hablando en este contexto, ¿no? Porque una cosa es el deseo de analista y otra cosa es, a ver, lo voy a decir en términos casi psicológicos, cuidar al colega para que pueda continuar y sostener el deseo de analista. A ver, esto es como empezar a manejar y querer subirte a un camión y todavía no sabes manejar una bicicleta. No hablo de experiencia tampoco, porque insisto en este punto, no creo en la experiencia, pero sí creo que hay persona, digamos, atrás del analista hay una persona o adelante. Y esa persona puede no poder sostener el caso. Y quizás a veces habla bien del deseo del analista poder conocer las propias limitaciones y saber cuándo sí y cuándo no. Totalmente. No lanzarse de cabeza. No hay, no hay un valor en sí mismo en el hecho de ser un inconsciente y lanzarte de cabeza a resolver un problema que quizás no puedas resolver y se te va de las manos, ¿no? Totalmente. Lo que pasa, Juan, que tenemos que entender como analistas que vamos a ocupar un lugar muy importante para ese paciente. Y la apertura de un análisis también va a comprometer el final del análisis. Entonces, si bien, insisto, no estamos hablando de entrevistas previas, el analista, sobre todo el analista que recién empieza, tiene que entender que el lugar que va a ocupar para ese paciente, quizás por mucho, mucho tiempo, es muy agalmático y muy, muy fuerte. La verdad es que ese punto es muy importante, así que es bueno tenerlo claro. Sí, perdón esto solo. La palabra del analista, vos sabés muy bien la fuerza que tiene en el fantasma del paciente. Claro. Y no hay que perderlo de vista para tomar nuestro trabajo con seriedad y con responsabilidad. Bueno, Marcelo, no te robamos más el tiempo, te agradecemos muchísimo la participación en Inefable. Muchísimas gracias por venir, las puertas quedan abiertas para cuando vuelvas a animarte. Bueno, un placer y gracias por invitarme, Juan. Bueno, muchísimas gracias a todos, esperamos haber sido claros y los esperamos en un nuevo episodio de Inefable. Que estén muy bien.